Unidad 4. La capa de red. Hemos estudiado en la unidad anterior que la capa de transporte proporciona varias formas de comunicación proceso a proceso, basándose en el servicio de comunicación host a host de la capa de red. También hemos visto que la capa de transporte lleva a cabo esta tarea sin saber cómo la capa de red implementa realmente el servicio. Así que es posible que se esté preguntando, ¿cuál es el mecanismo subyacente al servicio de comunicación de host a host que lo hace funcionar? Pues en esta unidad vamos a ver exactamente cómo la capa de red implementa el servicio de comunicación host a host. Veremos que, a diferencia de la capa de transporte, existe un componente de la capa de red en todos y cada uno de los hosts y routers de la red. Por esta razón, los protocolos de la capa de red se encuentran entre los más desafiantes y por lo tanto entre los más interesantes de la pila de protocolos. La capa de red también es una de las capas más complejas de la pila de protocolos y por tanto serán muchas las cuestiones que vamos a tener que abordar. Comenzaremos nuestro estudio recordando la unidad 1 y las definiciones sobre las dos técnicas empleadas en la estructuración de un servicio de entrega de paquetes de la capa de red. Estas dos técnicas, como las conocimos en ese entonces, son los datagramas y el modelo de circuito virtual. Veremos el papel fundamental que desempeña el direccionamiento en la entrega de paquetes a un host destino. Luego haremos una importante distinción entre las funciones de reenvío y de enrutamiento de la capa de red, donde tenemos que el reenvío implica la transferencia de un paquete desde un enlace de entrada a un enlace de salida dentro de un mismo router, y el enrutamiento implica a todos los routers de la red, cuyas interacciones colectivas mediante los protocolos de enrutamiento determinan la ruta que seguirán los paquetes en sus viajes desde el origen hasta el destino. Esta es una importante distinción que deberá tener presente a medida que avanzaremos en esta unidad, con el fin de profundizar en nuestros conocimientos acerca del reenvío de paquetes. Vamos a echar un vistazo al interior de un router, a su organización y a su arquitectura de hardware más específicamente. A continuación, nos preocuparemos del reenvío de paquetes de Internet junto con el célebre protocolo de Internet IP. Estudiaremos el direccionamiento de la capa de red y el formato de los datagramas IPv4 e IPv6. Después volveremos a poner nuestra atención en la función de enrutamiento de la capa de red. Veremos que el trabajo de un protocolo de enrutamiento es determinar las mejores rutas que van desde los emisores hasta los receptores. En primer lugar, estudiaremos la teoría de los algoritmos de enrutamiento, concentrándonos en las dos clases de algoritmos más importantes, el algoritmo de estado de enlaces y el algoritmo de vector de distancia. Dado que la complejidad de los algoritmos de enrutamiento crece considerablemente a medida que aumenta el número de routers de red, las técnicas de enrutamiento jerárquico también serán de nuestro interés. A continuación, veremos cómo llevar la teoría a la práctica al ocuparnos de los protocolos de enrutamiento internos de los sistemas autónomos de Internet y de su protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos. Terminaremos esta unidad del curso con una exposición acerca del enrutamiento por difusión y del enrutamiento por multidifusión, lo que nosotros conocemos como broadcast y multicast. Tema 1. Redes de circuitos virtuales y datagramas. En este primer tema de la unidad vamos a estudiar algunas de las definiciones que se hicieron en la primera unidad del curso, donde pasaremos de esa primera definición muy general en la unidad 1 a una exposición más amplia en esta unidad. Esta exposición implica los temas de las redes de circuitos virtuales y de datagramas, donde estudiaremos cada una de estas redes y cómo funcionan. Y por último, haremos una pequeña incursión en la historia de su surgimiento. Tema 2. El interior del router. En este tema vamos a adentrarnos en la estructura y organización a nivel de hardware de un router, donde comenzaremos con la estructura de sus puertos de entrada hasta la de sus puertos de salida. Pero en medio de esos dos puertos vamos a hacer una parada en el entramado de conmutación, que es donde está la esencia de la funcionalidad de un router,
la cual es el reenvío, es decir, dirigir un paquete desde un enlace de entrada a uno de salida más apropiado. Vamos a estudiar todo para comprender cómo cumple el router su función, desde la búsqueda y reenvío en los puertos de entrada hasta los tipos de conmutación dentro del entramado de conmutación. Por último, vamos a estudiar algo muy importante como las colas, las cuales son el pan de cada día en las redes de computadoras. Tema 3. Protocolo de Internet IP. En este tema, el cual es muy atractivo, es donde vamos a definir de manera profunda en cuanto a funcionalidad e implementación lo que es el famoso protocolo IP, donde comenzaremos definiendo el formato de un datagrama IP y una función muy importante como lo es la fragmentación de datagramas IP. Seguido a eso, vamos a hacer una larga exposición sobre el direccionamiento IPv4, donde hablaremos de lo que son las subredes, que quizás sea lo más interesante de este tema, ya que aprenderemos a identificarlas y también sabremos cómo obtener direcciones IP mediante un protocolo de DHCP. Por último, hablaremos del protocolo ICMP y de IPv6, como ya sabemos es el futuro del protocolo IP. Algoritmos de enrutamiento. En este tema vamos a conocer cómo se implementa un algoritmo de enrutamiento, el cual tiene como función marcar las mejores rutas desde un emisor hasta un receptor. Para esto vamos a estudiar la implementación de dos tipos de algoritmos como lo son el algoritmo de estado de enlaces y el algoritmo por vector de distancia. Para estudiar estos tipos de algoritmos vamos a hacer una breve definición de lo que es un grafo, ya que desde este punto comenzaremos a ver las redes como un conjunto de nodos y aristas conectadas entre sí. Y por último vamos a conocer lo que es un enrutamiento jerárquico basándonos en el estudio de los algoritmos anteriores. Tema 5. Enrutamiento en Internet. En el tema de enrutamiento en Internet vamos a ver los protocolos de enrutamiento en el cual vamos a basarnos en los algoritmos de estado de enlaces y de vector de distancia para definir la funcionalidad y características de estos tres tipos de protocolos, los cuales, a diferencia de los algoritmos de enrutamiento, tienen como función determinar la ruta que sigue un paquete desde un origen hasta un destino. Es importante que el estudiante tenga clara esa diferencia, la cual será más ilustrada en el desarrollo de estos temas. Tema 6. Algoritmos por difusión y multidifusión. En el último tema de esta unidad vamos a centrarnos en lo que es el broadcast y el multicast, los cuales son los encargados de proporcionar un servicio para la difusión de un paquete de un nodo de la red a los demás nodos de la red. De estos dos tipos de servicios vamos a estudiar sus algoritmos de manera muy general, su funcionalidad y sus características. Hasta aquí la introducción a la cuarta unidad del curso de telemática.